Amigos, y continuamos con más de nuestro espacio. Y tenemos En en esta esta parte parte de del nuestro programa. programa como invitado a Jesús María Casal, quien es abogado, es constitucionalista y también es miembro de la Comisión Nacional de Primarias de los sectores, de un sector de la oposición. Jesús María, te saludamos. Buenas tardes. Buenas tardes, Maripili, ¿cómo estás? Encantada de saludarte. Igualmente. Jesús, Jesús María, queríamos saber, ¿va a haber primarias en ese sector de la oposición? ¿Va a haber primarias? Porque gente del propio G4 está diciendo que no va a haber primarias. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Mira, nosotros hemos seguido avanzando en todo lo relativo a la organización de la primaria y todo va bien, o sea, va, digamos, más o menos según nuestro cronograma interno de trabajo y según la planificación. En este momento estamos esperando una respuesta del Consejo Nacional Electoral porque estuvimos el 15 de diciembre en el Consejo Nacional Electoral, dos días antes le habíamos enviado una comunicación solicitando poder usar los centros electorales, realizar jornadas operativos especiales de actualización del registro electoral, crear una comisión técnica. Y estamos a la espera, pero claro, no es que estamos paralizados por eso, sino que seguimos en nuestra planificación, en nuestra organización, pero es un punto importante en la ruta también despejar pues esa incógnita de si el Consejo Nacional Electoral va a atender esa solicitud, como entendimos al finalizar la reunión que había voluntad de deliberar sobre el tema, ¿no? Y tal vez de aprobar una comisión conjunta, pero no hemos recibido una respuesta formal. Ahora, ustedes como comisión de primarias están solicitando la colaboración del Consejo Nacional Electoral para llevar a cabo estas primarias, pero hay sectores dentro de la propia oposición que han dicho que quieren participar en estas primarias, pero sin la presencia del CNE. Y lo han dicho de manera pública, notoria, comunicacional, taxativamente, sin sujeto a interpretación. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes con eso? Mira, nosotros estamos solicitando en este momento en esa comunicación el uso de los centros de votación. Eso no necesariamente implica que, digamos, hay una participación completa del Consejo Nacional Electoral. Yo creo que el dilema que a veces se plantea con o sin CNE, bueno, no está en el fondo bien planteado, ¿no? Porque nosotros en esta solicitud estamos refiriéndonos a los centros de votación que son de todos los venezolanos, pero que para usarlos, pues, se facilita ese uso de los centros de votación con esa interacción con el CNE, también las jornadas de actualización del registro se pueden organizar donde haya participación de nuestros representantes en la identificación de los puntos, por ejemplo, aprovechando las universidades y otros espacios, también llevándolo a las parroquias para que los jóvenes se puedan inscribir en el registro. Entonces, nosotros hicimos ahí ese planteamiento. Claro, hay otros temas que estarían por definirse si el Consejo Nacional Electoral da la respuesta positiva a crear la comisión, pues allí habrá que plantear los demás aspectos. Entonces, ese, digamos, es el punto en que estamos en cuanto a esa solicitud del Consejo Nacional Electoral. Eso sería para que el CNE facilite los centros de votación para que la gente pueda votar. Pero Sí, un factor fundamental de cualquier proceso de votación, cualquiera que sea, es el padrón electoral. Y el padrón electoral no solamente es fundamental para el proceso de elección, sino que es una de las cosas más difíciles de hacer. Es decir, quién puede votar, quién no puede votar, quién está habilitado para votar, quién no está habilitado para votar y además el control de que la persona vote una sola vez, que es lo que se supone que debería de suceder, porque si ese padrón electoral no está claro y no está completamente auditado y no está verificado y además no existen los controles para verificarlo en caliente, por decirlo de esta forma, pues eso significa que yo puedo ir a votar a un centro electoral y después salgo de allí y voy 7 cuadras más allá y voto en otro centro electoral y así sucesivamente y puede haber gente que vote muchas veces. De hecho, ha sido una de las denuncias fundamentales
que han hecho los propios sectores opositores cuando en algún momento han hecho algún tipo de proceso de votación interno, este hecho de que haya gente que repita los votos. Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes con el padrón electoral y especialmente con el chequeo para evitar que las personas puedan votar varias veces? Bueno, es que nosotros lo que estamos planteando precisamente, como hay un gran rezago del registro electoral, es decir, se estima que puede haber al menos 2 millones de venezolanos que están en edad de votar, más de 2 millones que están en edad de votar y no se han inscrito todavía, o que estando en el registro electoral dentro de Venezuela, pero han migrado de dirección, es decir, no han actualizado su dirección a pesar de esas migraciones internas, pero no han actualizado su dirección en el registro electoral. Y por eso una de las solicitudes que hicimos es la de realizar operativos especiales en el territorio venezolano para la actualización del registro o para las nuevas inscripciones en el registro electoral. Es decir, que lo que está planteado en este momento, aunque hay quienes han formulado solicitudes en otro sentido, pero lo que está planteado en este momento es utilizar. Amigos, estamos conversando con Jesús María Casal. Él es presidente de la Comisión Nacional de Primarias del sector de la oposición del G4 y vamos a llamarlo G4 Plus, porque hay personas que son del G4 y alguno que otro que no sea que no es, no forma parte o no ha formado parte de ese G4 que ya va por G3, pero bueno, que aquí hay un grupito extra que no es del tradicional G4. Bueno, el asunto es que ellos están, Jesús María Casal y el resto de los miembros de la Comisión Nacional de Primarias nos está informando que han asistido al CNE para solicitar parte de la colaboración de ese organismo en algunas partes del proceso de primarias que ellos están tratando de organizar. En concreto, una de las primeras cosas que le han solicitado es la posibilidad de establecer una comisión que permita el uso de los centros electorales de votación para llevar a cabo esta actividad de las primarias. Y ahora estábamos hablando del padrón electoral. Creo que ya tenemos a Jesús María Casal en línea. ¿Me escuchas? Sí, ya te escucho. Disculpe que no sé qué pasó, se cortó la comunicación. Se cortó la llamada. Ajá, sí. Entonces, ¿qué van a hacer con el padrón electoral? ¿Van a usar el padrón electoral del CNE o cómo va a hacer eso? Y sobre todo, ¿cómo van a evitar que las personas voten 2 veces? Mira, lo que está planteado en este momento, y por eso se le hizo esa solicitud al Consejo Nacional Electoral de las jornadas especiales de actualización, es que el registro electoral de la primaria se base en el registro electoral del Consejo Nacional Electoral. Donde hay un tema todavía en discusión es el del voto en el exterior, porque en el voto en el exterior, digamos, ahí no es que hay un rezago, pues, sino que ahí tienes una situación, pues, de un desfase absoluto, porque por un lado, países, pues, donde no dejaron de funcionar delegaciones consulares, ¿no? Pero también donde hay delegaciones consulares prácticamente no están operativas a los fines de que las personas puedan inscribirse o actualizar su dirección. O son trámites, digamos, que llevarían años. Hay estudios que se han hecho que indican que en algunas ciudades, bueno, Bogotá, cuando se rehabilita un consulado, Buenos Aires, donde hay un consulado, pues si se va por el ritmo tan lento habitual y los pocos puntos que hay para esas actualizaciones, pues esto podría llevar años para que esos venezolanos se puedan inscribir. Entonces, ese es el tema que sí está en discusión entre nosotros, pues en nuestras organizaciones, el tema de cómo definir un voto en el exterior, que realmente allí los que están inscritos, que son unos 107.000, pues eso es una gota de agua en el mar de unos 4 millones de venezolanos que puede haber ya en edad de votar, y dentro de ellos ahí puede ser unos 2 millones que están en el registro, o sea, son venezolanos que están en el registro electoral, pero que no han podido actualizar la dirección, pero están en el registro. Entonces, pero digamos, ese es un tema donde evidentemente cualquier solución que se adopte tiene que garantizar lo que tú dices, que no exista en ningún caso un doble voto, sino que la persona, pues, así como sucede con el registro del Consejo Nacional Electoral, el que se inscribe porque reside en el exterior y se inscribe para votar en el exterior, pues ya no puede hacerlo en territorio venezolano, ¿no? Pero es, digamos, un debate circunscrito al tema que es extraordinario, es decir, una situación totalmente extraordinaria la que hay en el voto en
en relación con el posible voto en el exterior es una situación extraordinaria, porque hay muchos países donde es imposible, y en la gran mayoría es casi imposible para esos venezolanos actualizar su registro electoral. Ahora, en territorio venezolano, aunque es muy limitado, porque nada más ahorita están activos las oficinas centrales en las capitales de los estados, pero es algo totalmente insuficiente también, y por eso se pide esas jornadas especiales de actualización del registro, que no solamente será útil para la primaria, sino será útil para cualquier proceso electoral que se haga en el futuro en Venezuela, ¿no? Ok, pero más allá de lo que pase con las personas que están en el exterior, que por supuesto que tienen todo el derecho de votar, no digo yo en las primarias, digo en las presidenciales en el 2024 tienen todo el derecho de votar, pero bueno, ya eso será un asunto que el CNE tendrá que ver cómo se hace para habilitar a todo ese montón de venezolanos que están en el exterior. Pero como tú dices bien, ese es un caso diferente y es un caso, complejo por todas las razones que tú acabas de explicar. Pero más allá de ello, los que estamos aquí en Venezuela, los venezolanos que vivimos y votamos en Venezuela, ¿cómo van a hacer ustedes para que aquí en Venezuela, sin meternos con el rollo del exterior, que es otra complicación, para que los venezolanos aquí en Venezuela no puedan votar 2 veces en estas elecciones primarias de ustedes? Bueno, ahí acudiríamos precisamente al registro electoral oficial, es decir, el registro electoral del Consejo Nacional Electoral, y allí se imprimen los cuadernos, se hacen todas las verificaciones, es decir, allí no hay ninguna duda, pues, o sea, se utiliza el registro electoral y se hacen las verificaciones correspondientes, como ocurre en una elección, ¿no? Es decir, que si una persona vota, qué sé yo, en el centro de votación que queda en tal sitio, esa persona tendría, para votar en las primarias, tiene que ir a ese centro de votación donde está inscrito. Es correcto. Claro, por eso es que pedimos las jornadas de actualización, para que no sean tantos los venezolanos que se vean imposibilitados de ejercer su derecho, porque, por ejemplo, estando inscritos todavía en Maturín, ya viven en Caracas. Ha pasado mucho eso, de personas que se han venido del interior para Caracas, entonces que tengan la oportunidad de actualizar su registro. Entonces, organizando bien esos operativos especiales, esa es la vía. Hay que motivar a todos esos venezolanos a que vayan, actualicen su registro, y cuando llegue la primaria, ya ese registro estaría actualizado y no habría ningún problema en ese sentido, ¿no? Ya. Ahora, la otra cosa que te quería preguntar, en el reglamento que sacó el sector del G4 para las primarias, donde por cierto los nombran a ustedes también, allí se establece un criterio, yo no lo tengo ahorita para leerlo textual, pero dice palabras más, palabras menos, que podrán participar todos aquellos candidatos o candidatas que hubieran demostrado que luchan en contra del régimen y no sé cuántas cosas más, ¿no? Y eso, ahí queda la cosa bastante abierta, porque queda casi que a juicio del consumidor, ¿no? O sea, ¿cómo se mide eso? Hay un oposicionómetro para decir qué candidato sí puede participar y qué candidato no puede participar, o qué candidato sí ha luchado y qué candidato no ha luchado. Entonces, ¿cómo ustedes van a medir eso para dejar que Pedro Pérez pueda participar en el proceso electoral de las primarias, pero que Juan González no pueda participar? Bueno, sí, ese es un tema que se ha debatido. Nosotros hemos dicho desde el principio, una vez que nos nombraron, que no vamos a utilizar términos como alacranes o partidos judicializados u otros, sino tratar de utilizar esa norma de reglamento, pero entendiendo, por un lado, que el principio general es la participación. Por eso también quisimos iniciar un proceso de consulta y desarrollamos efectivamente hasta ahora más de 120 organizaciones y seguimos avanzando un proceso de consulta muy amplio. Y esa norma la entendemos es sobre todo en el sentido de que el objetivo de quienes convocan, y no solo de quienes convocan, sino de la misma primaria que va cobrando un contenido nuevo a medida que se desarrollan estas consultas. El objetivo es agrupar a todas aquellas fuerzas que procuran el cambio político. Es decir, hay que entender, así como es cierto que queremos esa amplitud y que la primaria es amplia, pero por otro lado entendamos que la primaria parte de una libertad política de diversas organizaciones, también las que se van sumando, que tienen ese objetivo común, convocar a todos los que quieren el cambio político. Si hay alguien que no quiere el cambio político, esta no sería la puerta.
Así es como nosotros lo venimos manejando. Pues es decir, bueno, sí, es una convocatoria para los que quieren realmente ese cambio político. Si esto fuera una elección presidencial, bueno, evidentemente ahí participa todo el mundo, quien esté a favor del gobierno y también quienes están en contra. Pero en este caso es una convocatoria para sectores pues que procuran ese cambio político. Ya situaciones concretas que se presenten, bueno, las evaluaríamos al momento de llegar a la fase de las postulaciones. Ahora, la otra cosa, ¿cómo han asumido ustedes desde la Comisión de Primaria las declaraciones más recientes que han dado los factores que lideran el partido Voluntad Popular? Porque ellos han dicho claramente que hay sectores que no quieren que haya primarias, que no va a haber primaria y que están tratando de llegar a consensos para que el candidato sea Manuel Rosales y que bueno, que están dinamitando las primarias. ¿Cómo ven ustedes eso desde estoy hablando, refiriéndome al grupo de ciudadanos que han sido nombrados como miembros de esta comisión de primaria? O sea, ¿cómo están viendo ustedes esas posiciones y esos dimes y diretes que van de un lado y del otro? Bueno, mira, como te decía, nosotros seguimos avanzando en nuestro trabajo, es decir, no ha habido un cambio, es decir, que uno pudiera decir, bueno, es que ahora algunos partidos están influyendo sobre la comisión en un determinado sentido, en otro no, eso no ha sucedido, nosotros seguimos actuando con autonomía, o sea, nosotros mismos no aceptaríamos actuar de otra forma, pero así ha sido, es decir, nos sentimos que nuestra autonomía se ha respetado en todo momento y que seguimos con nuestra planificación, con nuestra organización, avanzando en el cronograma, con la mejor voluntad de que en una fecha próxima se pueda anunciar el cronograma y la fecha, y no hemos pues sentido obstáculo de parte de ninguna fuerza política para que eso lo podamos hacer, sino que al contrario, pues seguimos percibiendo de todas las fuerzas políticas el apoyo que se manifestó también al momento de nuestra designación. ¿Para cuándo están previstas las primarias? Bueno, eso sí no te la puedo responder porque como es un tema ya delicado de anunciar la fecha, el cronograma, entonces originalmente la plataforma había recomendado que fueran el 25 de junio, nosotros a final de año manifestamos en un balance que presentamos el 12 de diciembre que no podíamos anunciar la fecha todavía, que teníamos que trabajar en unas condiciones primero que es necesario esclarecerlas para poder anunciar la fecha y cronograma. En parte en eso influye también, bueno, si va a haber una disposición del CNE o no para hacer estas jornadas de actualización de registro, facilitar centros de votación. Entonces son temas que era prudente pues dar un margen de tiempo para que pudieran por lo menos haber iniciado, ¿no? Pero a todo evento pues eso se va a anunciar, es decir, esperamos que próximamente se anunciará pues la fecha y el cronograma. Sobre todo el cronograma, porque las personas que quieran participar en ese proceso de primarias de ese sector de la oposición tienen que saber los que quieren ser candidatos tienen que saber cuándo se van a inscribir, cómo es el tema. Me supongo que cada uno de ellos tendrá unos testigos o una cosa, o sea, es una cosa muy complicada, tienen que tener un cronograma y tiene que ser transparente, conocido, público. No, claro que sí, así va a ser. Y sí es verdad que eso, pues sabemos que hay mucha expectativa sobre eso, de la ciudadanía. La ciudadanía como que pensara que si no se ha puesto la fecha, entonces no va a haber primarias, un poco tal vez por esas opiniones que se han dado, pues, y que la situación política hace pensar a algunos que no va a haber, pero en realidad no, yo llamaría a la ciudadanía a no pensar eso, es decir, no, el que no hayamos anunciado la fecha no es porque tengamos duda de la primaria, sino porque estamos trabajando más bien en las condiciones para que de una manera sólida y apropiada pueda avanzar una vez que se anuncie la fecha. ¿Pero esas primarias van a ser este año, 2023? Sí, claro, sí, 2023. O sea como sea, serían este año. Sí, es correcto. Ya. Bueno, Jesús María, te quiero agradecer que hayas estado con nosotros y que nos hayas brindado toda esta información. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Buenas tardes. Amigos, Jesús María Casal, él es abogado, es constitucionalista, es presidente de la Comisión Nacional de Primarias del sector de la oposición del G4 Plus, con quien estábamos conversando. Vamos a hacer una pausa y ya venimos.